La mayoría de los estadounidenses rechaza prioridades migratorias de Trump. La mayoría de los estadounidenses está en desacuerdo con los planteamientos de su presidente, Donald Trump, en inmigración, con casi 2/3 de la población que prefieren un camino hacia un estatus legal para los indocumentados en vez de deportaciones masivas, indicó una encuesta revelada el viernes. Según el sondeo, llevado a cabo por la cadena CNN, 6 de cada 10 estadounidenses dicen estar muy preocupados ante las medidas excesivas del gobierno sobre las deportaciones. En total, el 60% de los encuestados asegura que la máxima prioridad de la Casa Blanca en cuanto a la inmigración ilegal debería ser desarrollar un plan que permita a los indocumentados, que forman parte de la fuerza laboral, convertirse en residentes legales. Por contra, un 26% considera que la mayor prioridad debe ser desarrollar un plan para detener los cruces ilegales en la frontera, mientras que un 13% cree que las deportaciones deben ser la primera medida. Aunque el mandatario ha hecho campaña en contra de la amnistía para inmigrantes indocumentados, ha evitado rescindir las medidas migratorias impulsadas por el expresidente Barack Obama para proteger a los jóvenes sin papeles que llegaron siendo niños al país. De hecho, en su discurso ante la sesión conjunta del Congreso hace unas semanas, Trump indicó que está abierto a dialogar para impulsar un texto de reforma migratoria integral, aunque no dio demasiados detalles. La encuesta revela además que el 90% de la población apoya ofrecer un camino a la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes que son indocumentados, pero tienen trabajo, hablan inglés y además pagan impuestos. En sus primeros días en la Casa Blanca, Trump implementó ciertas medidas para reforzar la frontera que incluyeron un fortalecimiento de las fuerzas de deportación y los agentes fronterizos, así como la creación de una oficina para las víctimas de inmigrantes criminales. Sin embargo, el estudio apunta que los estadounidenses están más preocupados por el impacto de las deportaciones en el país, 58%, que por la criminalidad de los inmigrantes, 40%. En cuanto a las prioridades de deportación, 7 de cada 10 dicen que el gobierno no debe intentar deportar ilegalmente a todos los inmigrantes que viven en el país, una cifra que hace unos meses era un poco menor, 66%. Entre los republicanos, el 55% se opone a los intentos de deportar a todas las personas que viven en Estados Unidos ilegalmente, algo a lo que se oponen el 86% de los demócratas y el 71% de los independientes. La encuesta se realizó entre 1,025 adultos estadounidenses de manera telefónica del 1 y el 4 de marzo, y tiene un margen de error de más o menos 3 puntos porcentuales. La CID examinará las denuncias de México contra las órdenes migratorias de Trump. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, examinará el 21 de marzo las denuncias de México y organismos civiles sobre presuntas violaciones a los derechos humanos causadas por las órdenes migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la Cancillería del país latinoamericano. La CID llevará a cabo una audiencia pública el 21 de marzo próximo, para escuchar las preocupaciones de la sociedad civil de la región con relación a las medidas dictadas por el gobierno de los Estados Unidos, adelantó el canciller mexicano Luis Videgaray. El jefe de la diplomacia mexicana informó que el subsecretario mexicano para Asuntos Multilaterales y DDHH, Miguel Ruiz Cabañas, se reunió el jueves con el nuevo presidente de la CID, Francisco Eguiguren, para examinar las denuncias. El diplomático mexicano reiteró al organismo continental las preocupaciones de México por las medidas contra los migrantes anunciadas en las últimas semanas por parte del gobierno de Estados Unidos. La CID expresó a principios de febrero su preocupación por los efectos que la implementación de dichas medidas podría ocasionar en los derechos humanos de los migrantes mexicanos en territorio estadounidense, recordó Videgaray. La CID instó a los Estados Unidos a dejar sin efectos las órdenes ejecutivas y a garantizar que cualquier medida oficial en materia de migración y refugio se encuentre acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Las implementaciones de estas órdenes ejecutivas violarían los derechos a la no discriminación, la libertad personal, el debido proceso y la protección judicial. Asimismo, podría violar la protección especial de las familias y los niños, la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la libertad de circulación, entre otros.
El mes pasado Videgaray acudió ante el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Antonio Guterres, para expresar la grave preocupación del gobierno de México por las medidas anti-inmigrantes anunciadas por el gobierno de Estados Unidos. Esta semana Estados Unidos amenazó con retirarse del Consejo de Derechos Humanos de la ONU si este órgano no se reforma. El secretario de Estado, Rex Tillerson, dijo en una carta publicada en Foreign Policy que ese organismo necesita una reforma considerable para que sigamos participando. Gobierno de Trump apelará el bloqueo al nuevo veto migratorio. Los abogados del gobierno en el Departamento de Justicia presentaron un aviso de que apelarán la decisión de un juez federal de Maryland que bloqueó temporalmente el segundo veto migratorio del gobierno que afecta a 6 países de mayoría musulmana. El gobierno de Donald Trump apelará el bloqueo al veto migratorio revisado del presidente, que impedía el ingreso al país a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana. Según informó el The Washington Post, el Departamento de Justicia presentó su aviso en una corte federal en Maryland, y el caso será deliberado en una corte de apelación en Richmond, Virginia. El 15 de marzo, el magistrado de Maryland, Theodore D. Chuan, sostuvo que la orden ejecutiva de Trump discriminaba a los musulmanes. El bloqueo del juez se produjo solo horas después de que otro magistrado federal en Hawái emitiera una orden para frenar temporalmente la orden ejecutiva, que debía entrar en vigor a la medianoche de ese día. Un veto indefendible. La nueva medida prohibía la entrada por 90 días a Estados Unidos a ciudadanos de 6 países de mayoría musulmana, pero excluía a Irak, que estaba incluido en el primer decreto. Tampoco afectaba a los residentes legales. Además, reducía el número de refugiados que podían ingresar a Estados Unidos para este año de 110,000 a 50,000. Trump lanzó una advertencia en ese entonces de camino a un mitin en Nashville, Tennessee. Vamos a pelear este terrible fallo, vamos a llevar nuestro caso tan lejos como haga falta, incluso hasta llegar a la Corte Suprema. Activistas contrarios a la medida no tardaron en salir al cruce de la decisión del gobierno de apelar el fallo de los jueces federales. El veto musulmán del presidente Trump sigue siendo indefendible, no importa cuántas veces lo lleve a los tribunales, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional USA, Margaret Wang, en un comunicado enviado a la prensa. Al igual que la orden anterior, somete a las personas a un trato discriminatorio e ilícito. Los bloqueos en las cortes. La primera orden ejecutiva que Trump firmó a fines de enero buscaba restringir la entrada a ciudadanos de 7 países de mayoría musulmana y suspender temporalmente la totalidad del programa de refugiados en Estados Unidos. Poco tiempo después de su firma, el veto generó protestas y confusión en varios aeropuertos, donde algunos viajeros procedentes de los países afectados fueron detenidos al llegar a Estados Unidos. En medio de la controversia, jueces suspendieron la vigencia de la orden ejecutiva. Esto llevó al gobierno de Trump a sacar una segunda versión más pulida, que no tardó mucho en sufrir un nuevo revés en las cortes. Los principales ejes del nuevo decreto migratorio de Trump. Washington. El nuevo decreto del presidente estadounidense Donald Trump sobre inmigrantes y refugiados de 6 países musulmanes fue suspendido por un juez de Hawái, horas antes de que entrara en vigor, una decisión condenada por el mandatario que prometió una batalla judicial. A continuación, los principales puntos del texto. La nueva medida impide el ingreso durante 90 días a personas de 6 países de mayoría musulmana: Sudán, Siria, Irán, Libia, Somalia y Yemen. Considerado vital para la seguridad del país, el texto protege a Estados Unidos ante los países comprometidos por el terrorismo y garantiza un proceso de examen más riguroso, según defiende la Casa Blanca. Irán, Siria y Sudán también aparecen en la lista del Departamento de Estado sobre los países que apoyan el terrorismo. Libia, Somalia y Yemen fueron calificados por el gobierno del exmandatario Barack Obama como estados que suponen un riesgo. Irak era uno de los países afectados en el decreto original, pero fue excluido en la nueva versión porque el gobierno iraquí adoptó medidas para proporcionar informaciones suplementarias sobre sus ciudadanos para ayudar en la toma de decisiones sobre la inmigración, informó el Departamento de Seguridad Interna. El decreto impide la entrada a refugiados durante 4 meses, 120 días. Aquellos que obtuvieron un visado antes del decreto podrán entrar en el país.
Los refugiados sirios, que se vieron afectados por una prohibición indefinida en la primera medida, serán sometidos a las mismas reglas que el resto. Para justificar la decisión, el gobierno afirmó que unas 300 personas que entraron en Estados Unidos con el estatus de refugiado están siendo investigadas por supuestos vínculos con el terrorismo. Sin embargo, no precisó si estas provienen de los 6 países de mayoría musulmana. Los viajeros que posean una visa válida a la fecha de entrada en vigor del decreto no se verán afectados por la medida y podrán ingresar a Estados Unidos. Las visas suspendidas por el primer decreto fueron restablecidas a principios de febrero, después de que la justicia lo bloqueara. Tras el gigantesco caos que estalló a finales de enero, el nuevo texto deja en claro que los ciudadanos originarios de uno de los 6 países de mayoría musulmana que sean residentes permanentes, es decir, los que tengan la famosa Green Card, tampoco se verán afectados. El muro de Trump será grande y bello. Washington. El gobierno de Donald Trump desea construir un muro de 9 metros, 30 pies, de altura, de aspecto estético desde su lado norte y que sea difícil de subir o penetrar, de acuerdo con un par de anuncios de licitación colocados en un sitio web del gobierno en los que se detalla la promesa del mandatario de erigir un muro grande y bello en la frontera con México. Los avisos fueron dados a conocer el viernes en la noche por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, por sus siglas en inglés, la agencia del Departamento de Seguridad Nacional, que supervisará el proyecto y que a la larga patrullará y dará mantenimiento al muro. El plazo para presentar las propuestas al gobierno vence el 29 de marzo. Una de las solicitudes de licitación que hizo la CBP es que sea un muro de concreto sólido, mientras que la otra pide propuestas para una estructura que permita ver a través de ella. Ambas requieren que el muro tenga unos cimientos de cuando menos 1,8 metros, 6 pies, e incluya puertas automáticas de 7,6 y 15,2 metros, 25 y 50 pies, para peatones y vehículos. El muro propuesto también debe ser construido de tal forma que sea necesaria cuando menos 1 hora para penetrarlo con un mazo, gato para automóviles, un pico, cincel, herramientas de choque o impacto impulsadas por baterías, herramientas de corte impulsadas por baterías, soplete de oxiacetileno u otras herramientas de mano similares. El gobierno asignará el contrato basándose en unos muros de muestra de 9 metros, 30 pies, de longitud que serán construidos en San Diego. Este es el paso más reciente en el plan del gobierno de Trump para erigir un muro fronterizo. El mes pasado la CBP emitió una solicitud de documentos de concepto para diseñar y construir prototipos con el fin de que sean entregados a más tardar el 10 de marzo. ¿Te ha gustado este artículo? Si es así y quieres saber más sobre estos temas, compártelo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal.